Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Iniciamos con estas frases porque indudablemente este auditorio está lleno de líderes comprometidos con la mejor actuación de las competencias en el desarrollo profesional. No cabe duda que aquí están los futuros emprendedores, directores de empresas, directores y funcionarios públicos, y por qué no decir, gobernadores y presidentes. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, docentes, estudiantes y amigos todos universitarios. Contamos con la presencia del maestro Roberto Lea Lima, secretario administrativo de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP, a quienes agradecemos su apoyo para llevar a cabo la segunda conferencia del área de costos, titulada La importancia de utilizar la información de costos para la toma de decisiones. Me complace en presentar y dar la más cordial bienvenida a este auditorio a la doctora Gabriela Sánchez Bazán, conferencista, y a la maestra Elisa del Perpetuo Socorro Ruiz Rendón, moderadora de este evento. Los recibimos con un caluroso aplauso. Breve reseña de su currículo de la doctora Gabriela Sánchez Bazán. Desde hace tiempo ha tenido un gran interés y preocupación por el desarrollo del país a través del sector privado, que además de ser generador de riquezas, constituye una fuente de trabajo y genera un gran impacto, tanto ambiental como social, de tal forma que con objetivos y estrategias sustentables y su correcta implementación, las empresas se vuelven líderes en un ramo sin descuidar la rentabilidad y completa satisfacción al cliente. El desempeño profesional lo ha desarrollado en el sector educativo como profesora e investigadora, en escuelas de negocios, como empresaria en el sector de los agronegocios y como consultora en temas relacionados con proyectos productivos, desarrollo y planeación gubernamental. Dejo con ustedes a la doctora Gabriela Bazán. Hola, buenos días a todos, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, pues antes que nada agradecerles su tiempo. Yo soy, así me considero, una amiga de esta universidad. Para mí siempre es un gusto venir a platicar con ustedes, y justo eso es lo que vamos a hacer en este espacio. Una plática, evidentemente, al respecto de lo que son los costos, en donde me voy a permitir platicar un poco acerca de mi experiencia y de la opinión que tengo al respecto del uso de la información de costos. Todos ustedes, a fuerza, o todos nosotros en algún momento, tuvimos que tomar las materias de costos, a fuerza. Algunos nos gustaron más que a otros, pero muchas veces, a pesar de conocer las metodologías, cuando ya salimos a la práctica no las ocupamos, ¿sí? Las sabemos y desafortunadamente muchas veces dejamos de utilizarlas, y en ese momento nosotros como profesionistas estamos perdiendo la oportunidad de generarnos una ventaja competitiva, y desde luego estamos perdiendo la oportunidad de ayudar a las empresas a mejorar sus resultados. Entonces, en torno a eso vamos a platicar en este espacio de la importancia que tiene utilizar las metodologías que todos conocemos. A ver. Ok. Hoy día creo que es evidente para todos que las empresas, o en general en el mundo, hemos visto grandes avances. El proceso de innovación tecnológico, por ejemplo, o la cuestión de la globalización. En fin, vemos muchos cambios en el ambiente de negocios. Sin embargo, en donde no necesariamente se observan muchos cambios es en los sistemas de información de las empresas para toma de decisiones, muy en específico en sistemas de información contables. En el área de costos, yo les diría, tristemente,
durante mucho tiempo la situación fiscal o en ese entonces las leyes fiscales hacían que no necesariamente se le prestara mucha atención a los costos. ¿Por qué? Porque la base para calcular el impuesto sobre la renta eran básicamente ingresos menos deducciones. No había necesidad de costear y en ese momento la mayoría de las empresas y mayoría de los contadores se enfocaban mucho más a generar información para el pago de impuestos que para la empresa en cuanto a costos. Se dejó de costear. La legislación fiscal finalmente cambia. Hoy día para calcular la base gravable se necesita restar el famoso costo de ventas y entonces se vuelve a prestar atención a la necesidad de costear. Sin embargo, todavía este enfoque es como para pagar impuestos, no necesariamente como una herramienta de toma de decisiones administrativas. Y yo les diría, tan sencillo como esto. Ustedes conocen la estructura más básica de un estado de resultados, en donde para determinar la utilidad tienes que a tus ventas o a tus ingresos restarle el costo de ventas o todos los costos y gastos de la empresa, y el diferencial, si es positivo, será una utilidad y si no, es una pérdida. Entonces, si no conoces el costo, no conoces la utilidad, ¿eh? O si medio conoces el costo, pues medio vas a conocer la utilidad. Así de importante y estratégica es la información de costos. Yo no digo que no se ocupe o haya una línea muy importante para cumplir con las obligaciones fiscales, pero en realidad creo yo que lo más importante es ayudarle a la empresa a generar riqueza. Y eso lo van a saber si y solo si saben su costo. Les digo, si no, pues todos son aproximaciones, todos son buenas intenciones. Hay una parte del código de ética de los contadores que tienen que ver con las normas de competencia, en donde textualmente nos dice que se debe de mantener un nivel adecuado de competencia profesional mediante el desarrollo continuo de los conocimientos y habilidades. Esto quiere decir que no es ninguna gracia estar estudiando o estar actualizado. Es una obligación ética que tenemos todos los contadores para poder cumplir a cabalidad, ¿sí?, con nuestra profesión, ser competentes en lo que hacemos mediante, repito, pues, actualización, etc. Sin embargo, esto no basta. Justo les decía que nosotros podemos tener un bagaje muy grande de conocimientos, pero de nada nos van a servir si no tenemos una actitud diferente. Es decir, de siempre estar en la continua búsqueda de cómo podemos utilizar esa metodología, esa información, para ayudar a las empresas a tener una buena toma de decisiones. Entonces, quiero platicar en específico sobre tres temas, digamos, que trabajamos en costos, todos ustedes ya deben de conocer, y que en mi ejercicio profesional he visto que han sido subutilizadas, y con esto pues hay una gran oportunidad para intervenir en las empresas. La primera tiene que ver con la cosa más simple, o lo primero que ustedes ven en costos, que es la definición de lo que es un costo y de lo que es un gasto. Dependiendo el libro, dependiendo el autor, pero básicamente todos coinciden en que costo se debe de entender como una erogación recuperable. Es decir, un costo representa una inversión. Aquellas partidas en donde nosotros vamos a erogar, pero en base a la naturaleza de esa partida, esa erogación va a permitir recuperarse a sí misma y generar un beneficio adicional. Eso es lo que es un costo. Y un gasto, por el contrario, pues es una erogación no recuperable, lo cual genera que esta erogación pues disminuya una utilidad que ya se haya generado o incluso pueda llegar a generar una pérdida. Esto, digo, lo pueden hasta recitar, ¿sí? La definición de costo es una erogación recuperable, todos la conocemos. Sin embargo, en el área de costos sucede algo muy particular. Ustedes saben que el sistema de información contable tiene como dos grandes subsistemas. Uno de ellos es la parte financiera, que básicamente va dirigido para externos. Y la otra parte es la información administrativa, como su nombre lo dice, va dirigido para usuarios internos. En la contabilidad financiera, el enfoque que vamos a tener es para externos, y en la contabilidad administrativa, el enfoque va a ser para internos. Y resulta que la contabilidad de costos es la única que está en el centro de esos dos sistemas. Es decir, es la única contabilidad que va a atender a ambos usuarios, tanto a externos como a internos.
Como les comentaba, yo he observado que en su mayoría los contadores nos enfocamos en el área de costos a atender a externos, es decir, preparamos información que pueda servir nuevamente para el pago de impuestos o en algunos casos para accionistas, inversionistas, pero de fuera. Y en realidad la importancia para las empresas desde luego va a ser en la parte administrativa o en la parte interna. Ahí es donde tenemos un área de oportunidad muy grande. Sin embargo, al estar entre el híbrido, entre una y otra, tenemos que atender a diferentes cuestiones. En la contabilidad financiera, ustedes saben que el lenguaje es muy rígido y esto tiene que ser así porque no podríamos llamar a las cuentas de una manera en una empresa y a otras de otra, porque la información para externos tiene que ser interpretada de la misma manera. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven un catálogo de cuentas, la única vez en donde van a ver la palabra costo es en el famoso costo de ventas. Todo lo demás aparece como gastos, gasto de administración, gasto de venta, gasto financiero. Y esto genera que se tenga una idea en donde únicamente encontramos costo es en los productos, ¿sí? Porque es el costo de los artículos que vendemos. Y no nos damos cuenta que en realidad costo hay también en esos gastos, en los gastos de administración, en los gastos de venta, en los gastos financieros. Si atendemos a la definición en donde nos dice que cualquier erogación que sea recuperable va a ser un costo. El catálogo de cuentas no se puede cambiar, es parte de norma, es parte de formatos que se tienen que cumplir para externos. Pero de manera interna, yo les diría, una de las principales estrategias que todos deberíamos de implementar cuando trabajamos es revisar precisamente todas nuestras cuentas, identificar cuáles son un costo y desde luego identificar cuáles verdaderamente son un gasto. En estricto sentido, nadie debería tener gastos en una empresa, en la definición que les estoy comentando. Los gastos no deberían de aparecer. ¿Quién en su sano juicio quisiera erogar dinero que no solo no le va a servir para nada, sino que va a hacer que su utilidad que ya se había generado disminuya o incluso que se pueda generar una pérdida? Ustedes, por ejemplo, si en su plan de vida tienen pensado emplearse en una empresa, su sueldo va a aparecer como gasto de administración o gasto de venta, dependiendo en la parte en que se inserte. Y yo les preguntaría, ¿ustedes verdaderamente van a hacer un gasto para la empresa? Es decir, aquello que a ustedes les paguen, la empresa no lo va a recuperar. Yo espero que no, que todos ustedes se consideren a sí mismos una inversión para la empresa. Tristemente, en una mentalidad, yo les diría, muy reduccionista, a veces los empresarios o los que toman decisiones ven la parte de sueldos y pues, quieren que sean los más pequeños posibles. Dicen, bueno, pues si el gasto es menor, pues mi utilidad va a ser mayor. Esto no es así, y se ha comprobado financieramente de 1000 maneras. Ustedes, si verdaderamente a partir de su trabajo se convierten en una inversión para la empresa, no importa cuánto quieran pedir de sueldo, puede ser un sueldazo, no importa. ¿Por qué? Porque la empresa, aún erogando esa gran cantidad, va a tener el beneficio no solo de recuperar esa cantidad, sino el plus que ustedes le puedan dar. ¿De qué sirve que les paguen poco si eso de todas maneras va a restar? ¿Sí? Entonces, mi sugerencia, yo les diría que ustedes se cercioren, y perdón la expresión, pero bueno, logren venderse en las empresas como una inversión. De esta manera, la situación, llamemos así, profesional, mejoraría. Tristemente, los contadores no necesariamente somos los mejor pagados por esta idea, repito, simplista que se tiene de que pues, hay que bajar los gastos. Si ustedes, por ejemplo, no quieren emplearse, sino que se quieren volver en empresarios, se quieren convertir en empresarios, la misma idea. ¿Para qué quieren erogar dinero que no genera valor, aunque sea poquito? Entonces, también ustedes tendrían que generar o desarrollar una cultura de invertir en el talento, de pagar lo que tiene que ser, porque al fin y al cabo, eso va a ser un beneficio para la empresa. Si no te tengo a ti, no voy a tener ese beneficio. Entonces, no me servirían 3 por el mismo sueldo que tú quieres si no va a haber un beneficio. Entonces, esta primera definición, repito que en el Ceneval se la tienen que aprender de memoria,
No es eso, sino más bien la visión que ustedes tengan de en qué sí y en qué no deben erogar dinero. ¿Va a ser un costo? Perfecto. ¿Va a ser un gasto? Olvídenlo. Ninguna empresa, en el sentido de esta definición, debería generar un gasto. Y no se imaginan la cantidad de empresas que lo hacen, ¿eh? O sea, no tienen idea del beneficio que están obteniendo de varias partidas que en realidad no generan ningún beneficio. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en publicidad, en teoría, la publicidad tendría que ser un costo, una erogación que en base a pues, el esquema que se haya visto puede lograr que se aumenten las ventas o que se venda más caro, etc. Pero si la publicidad no es la adecuada, en ese momento esa erogación se convirtió en un gasto y no generó absolutamente ningún beneficio para la empresa. Entonces, quítense la idea, si es que la tenían, que costo de entrada nada más se da en los productos. Costo se da en todas las operaciones de la empresa y así tienen que ser, tener un criterio para decidir en qué sí y qué no, en la visión de si me va a generar un beneficio o no. Inclusive en el ámbito personal, el tiempo, ustedes decidirán si quieren utilizarlo como un costo o como un gasto. El tiempo es uno de los recursos que tienen la característica de que no se puede recuperar, todos lo tenemos limitado. Y entonces, ustedes, por ejemplo, ahorita justo están aquí, están sacrificando su tiempo, pudiendo estar, no sé, tomándose un café o algo así, porque están esperando obtener un beneficio. No quiere decir que con nuestro tiempo a veces no hagamos nada. También el no hacer nada nos genera beneficios. Pero si el recurso es limitado, ¿qué quieren hacerlo? ¿Gastarlo o invertirlo? Entonces, la misma visión aplica en el ámbito personal como en el ámbito empresarial o profesional. Otra de las herramientas que yo he visto que se encuentra un poco subutilizada o mal utilizada puede ser, es la cuestión que tiene que ver con los gastos indirectos de fabricación o en general con los indirectos. Recordarán ustedes que la característica de los gastos indirectos va en función de que son gastos comunes que por su naturaleza tienen que ser prorrateados, ¿sí? La metodología nos dice que para prorratear un gasto indirecto tú necesitas seleccionar un criterio y con ese criterio determinas un factor que te va a permitir repartir en diferentes productos la parte correspondiente de los gastos indirectos de fabricación. El procedimiento es simple, yo les diría no es otra cosa más que identificar qué criterio quieres, haces la división, calculas el factor y lo aplicas. Esto en realidad no es mayor ciencia. Aquí el chiste es en realidad en qué criterio utilizamos. Voy a bajar tantito. Vamos a pensar, les voy a poner un ejemplo, en donde ustedes son de fuera y viven en un departamento con 3 amigos más. Viven 4 personas en su departamento. Y llega el recibo de luz. Tú dime, ¿cómo repartirías o cómo se te hace la mejor manera para repartir el recibo de luz entre las 4 personas que viven? Pues depende del tiempo que usen la luz, o sea, porque finalmente no todos ocupamos la misma luz, vamos a proporcionalidad. Entonces te irías a horas, ese sería tu criterio para repartirlo, ese es un criterio, nos vamos a ir por horas. Pero resulta, su compañera decía tiempo, resulta que de las 4 personas que viven en casa, aunque unas están mucho tiempo, no tienen los mismos aparatos eléctricos. Vamos a suponer que algunos tienen computadora, refri, todo lo que guste, y otros no. ¿Será justo repartirlo por tiempo? No. ¿Qué otro criterio se les ocurre que pudiéramos ocupar? Por principio, los kilowatts utilizados por persona, pero también hay que tener en cuenta que hay ciertas áreas comunes. Por ejemplo, si hay un solo refrigerador en la casa, también digamos que ese no se puede estar apagando y prendiendo cada vez que alguien está, sino tendría que también haber un gasto común, un costo común y el costo individual de cada persona. ¿Y el individual cómo lo repartirías? Por kilowatt utilizado dependiendo el aparato que utiliza. Ok, entonces aquí su compañero está hablando de una tasa mixta, o sea, un prorrateo primario y un secundario, el área común, y la parte individual, y ya nos está hablando de kilowatts. Pero resulta que ustedes son muy amigos con estas personas que viven y tristemente o felizmente 2 de sus compañeros no trabajan, la verdad es que no tienen dinero y 2 no.
Entonces, en un acto de solidaridad, deciden que se les cargue o que paguen más dinero las personas que más ganan que a las otras. Ese también sería un criterio válido de justicia en base al ingreso que cada quien tiene. O de plano me dirán, pues entre 4, repartimos el recibo entre 4 y párenle de contar, ¿sí? Bueno, esto que les estoy diciendo es exactamente lo que pasa en las empresas. Piensen ustedes que una empresa, si tiene una bodega que le está rentando y fabrica diferentes productos, ¿cómo le repartimos a cada producto la parte de la renta? Pues alguien me dirá por ahí, bueno, pues entre el número de piezas de cada pedido, válido. O me dirán, no, pues las horas hombre que se trabajaron en cada pedido, también es válido. O un driver por ahí mixto, habrá que analizar y ver metros cuadrados, en fin. Y todo lo que me contesten es correcto, ¿eh? No hay una sola respuesta correcta o una parte que no sea correcta. Metodológicamente ustedes pueden escoger el que quieran, pero la realidad es que, bueno, igual, en mi experiencia, no quiero generalizar, pero el criterio más común que utilizamos es por unidades, por piezas. Lo que les decía, el ejemplo de la casa, divídelo entre 4, total. Otros criterios que comúnmente me he encontrado es el, por ejemplo, horas hombre, esto que comentaba, la base del tiempo, o por ahí, horas máquina. Sin embargo, ni son los únicos, ni necesariamente son los mejores. Y cuando predomina, se descuadró, en unidades, cuando predomina el número de piezas, es como, siempre de los indirectos, ustedes imagínense como un pastel o una pizza. ¿Por qué repartirías exactamente el mismo tamaño de rebanada? En realidad no deberías. ¿De qué depende? Pues de entrada, si te gusta o no te gusta, si te gusta más o no, a lo mejor estás a dieta o no. Son muchas circunstancias, entonces tendrías que ir cortando la rebanada en base a lo que consideres más justo o más equitativo. Quiero contarles de un cliente que yo tengo, en donde se ilustra esto que les estoy diciendo, que no importa que sepan la metodología, sino realmente rastrean qué es lo más importante para esa empresa. Este cliente es bonetero, se dedica a hacer calcetines, mallas, calcetas deportivas, etcétera, y gran parte de su producción es de exportación, es decir, él le maquila a Pirma, Puma, Nike, etcétera, y la verdad es que la competencia, sobre todo con los chinos, es terrible, terrible, terrible. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar con él, él tenía un problema precisamente con sus indirectos, ¿sí? No es la parte más importante dentro del costo de estos artículos, pero sí hay una parte muy importante de los indirectos, que era, pues, obviamente las bodegas que tenían, la parte de la maquinaria, que era, por cierto, muy sofisticada para hacer todo esto, en fin, tenían una partida importante de indirectos. Y tradicionalmente, y es una empresa ya va en tercera generación, los contadores habían prorrateado los indirectos por unidades, es decir, por docenas, que es la unidad que ellos manejan. Entonces, en este sentido, se le asigna el mismo valor a una docena de malla que a una docena de calcetines deportivos. Y esto como que no suena bien. Una malla de entrada es muchísimo más grande que un calcetín deportivo. O se le asignaba lo mismo que a un calcetín para caballero, o a una malla para adulto que una malla para niña. Y esto no suena bien. No sé qué opinarán, pero como que no suena que se le invierta lo mismo a una malla que a un calcetín. Sin embargo, repito, históricamente así se había hecho por docenas y ellos habían de hecho rechazado varios pedidos, sobre todo de calceta deportiva, porque pues, no salían, ¿no? El precio que les pretendían pagar pues, era muy cercano a su costo, entonces en realidad no salía. Posteriormente, nosotros empezamos a trabajar y a conocer la naturaleza de la empresa, porque en realidad tampoco, digo, vayan a notar, bueno, los boneteros siempre tienen que prorratear así, depende de la naturaleza de cada empresa. Y nosotros finalmente encontramos, anduvimos por ahí divagando, ¿no? Nos fuimos por tiempo, decíamos, bueno, según nuestra lógica, te tardas más tiempo en hacer una malla que en hacer un calcetín, entonces en base al tiempo deberías de asignarle esto. Sin embargo, el problema al que nos enfrentamos es que hay muchos pasos en donde son iguales. Una malla o un calcetín, por ejemplo, salen unos como canutillos, o sea, como dos tubos, llamamos así, y la parte de cerrado, donde está el pie,
es igual cerrar un calcetín o una malla. Entonces el tiempo no necesariamente iba a ser el diferenciador. Ya después de mucho tiempo y andarle buscando, el driver que nosotros utilizamos para esta empresa fue el peso, ¿sí? Evidentemente pesa más una malla que una calceta deportiva o que un calcetín, e inclusive en un mismo producto, dependiendo el hilo, ¿sí? el grosor del hilo, etcétera, aún un mismo calcetín del mismo tamaño puede pesar más uno u otro. Entonces nosotros nos fuimos por peso y todos los indirectos se asignan en base a los kilos que se utilizaron, aunque después obviamente lo mandamos a docena. En base a eso sacas el costo por docena. Y esto hizo que los resultados vieran que durante mucho tiempo se le estuvo sobrecargando a los calcetines una parte de indirectos y se estuvo, digamos, subsidiando a las mallas con los indirectos. El problema no es ese. El problema es que si ellos en su mayoría tenían esta maquila de las empresas externas y estaban compitiendo con los chinos, ellos dejaron de aceptar muchos pedidos porque según no les salía, cuando en realidad sí eran bastante competitivos. Y por otro lado, ellos pensaban que su producto estrella eran las mallas. Cuando se reasigna todo esto, les iba bien con las mallas, pero no de la manera que ellos pensaban. Entonces, en realidad, yo hablaba, ¿no?, con los contadores de ahí, voy a decir un número, por decir un X. Bueno, pues los indirectos son 300,000, ¿no?, mensuales. Y ellos me decían, no importa cómo los repartas, van a ser 300,000 pesos. Y eso es cierto, son 300,000. Pero sí importa cómo los reparta para la toma de decisiones. Porque entonces ahora sí, esta empresa tiene las herramientas para decidir si esto que va a aceptar en un pedido de maquila lo debe o no de aceptar. O su estrategia de vender malla, cómo la debe de manejar con respecto al precio de venta. Entonces, créanme, sí hay una gran diferencia, Aunque me digan, bueno, por unidades está bien, sí está bien, por tiempo, sí está bien, pero no estaba reflejando la naturaleza de la empresa y le estaba contaminando su proceso de toma de decisiones. Otro cliente que tenemos por ahí es precisamente una escuela que ha crecido mucho, maneja licenciaturas, ya está manejando maestrías y empezaba con educación continua, diplomados, etc. Y el inmueble en donde ellos están ubicados es un inmueble rentado, un inmueble muy grande, por cierto, muy caro, me refiero, es una partida importante. Y igual, cuando nosotros llegamos a verlos, ellos querían ver en las diferentes licenciaturas, pues qué licenciatura es más rentable que otra, si la maestría estaba siendo rentable o no, etcétera. Y nos encontramos nuevamente con que los contadores, el driver que utilizaban para repartir la renta era número de alumnos. Entonces aquellas carreras que tenían más alumnos, se le asignaba más parte de la renta que de la otra. Y entonces aparentemente la maestría, digamos que eran los grupos más pequeños, pues no eran rentables con respecto a esto. Yo les diré, estamos hablando de la renta, ¿sí? ¿Qué hace que un grupo utilice más un espacio físico? Los alumnos, o sea, si tienes más alumnos vas a utilizar más el espacio. ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Qué es lo que hace que tú ocupes más un inmueble? Las materias, alguien dijo por ahí. Efectivamente, las materias o el tiempo. Entonces, en realidad, ustedes lo han visto, bueno, supongo que acá no ha de pasar, pero de repente hay grupos muy pequeñitos y luego hay grupos muy grandes, sin embargo están ocupando el mismo salón. Entonces no es el número de alumnos lo que determina, en el caso de un inmueble, qué tanto lo ocupa, son las materias multiplicadas por las horas de esas materias. Y entonces en base a esto, las maestrías en realidad ocupaban mucho menos tiempo el inmueble que las licenciaturas, de entrada por el número de materias y las horas de cada una. Entonces se reasignaron de una manera completamente los indirectos y ahora el esquema de qué carreras o si la maestría o los diplomados son rentables o no es completamente diferente. Pero me dirán, oye, pues por número de alumnos sí, a lo mejor por número de alumno podrías prorratear, por ejemplo, la nómina de los administrativos, por ejemplo. Ahí sí, pues mientras más alumnos tenga una carrera, más tiempo, digamos, o más personas vas a requerir, pero no el inmueble. Entonces, a eso me refiero con esta herramienta. Es de las primeras que aprendemos cuando costeamos, ¿Cómo prorratear? No es como prorratear
lo complicado, es el criterio que ustedes utilizarían para ayudar a la empresa a verdaderamente conocer lo que se está invirtiendo en un producto, en un servicio, etcétera, y que a partir de eso pueda tener una toma de decisiones adecuada. ¿Qué otra herramienta? La otra herramienta es, supongo que ya no sé qué semestre están, pero si no lo han visto seguramente pronto la verán, es de dos metodologías de costeo que existen. Una es el costeo absorbente y la otra es el costeo variable. Quiero hablar particularmente del costeo variable. El costeo variable es una herramienta en la cual, como su nombre lo dice, hacemos una separación de los costos en fijos y en variables. Y lo que hacemos es que tomamos únicamente la parte variable para calcular el costo. Todos los fijos los mandamos directamente al estado de resultados, ¿sí?, para restarse en el momento que los artículos son vendidos. Tenemos un esquema más o menos así. Nuestro criterio es de todos los costos, ya sean de producción o de operación, vamos a clasificar los que sean variables y los que sean fijos. Los que son variables van acompañando al producto cuando se está fabricando, tenemos un costo variable de fabricación, cuando se termina y se va al inventario, es un inventario valorizado de manera variable, y nuestro costo de ventas cuando es vendido variable. ¿Qué hacemos con los fijos? Los mandamos directamente al estado de resultados cuando son vendidos. Y esto hace que cuando utilicemos el costeo variable, utilicemos un estado de resultados diferente, que tiene una estructura más o menos así. Los ingresos se le van a restar los costos variables y esto da como resultado algo que conocemos como utilidad marginal o margen de contribución. A eso se le restan los fijos y ya tenemos la utilidad del ejercicio. Evidentemente este estado de resultados está elaborado por medio del costeo variable, porque podemos apreciar a simple vista la separación de los costos en fijos y en variables. Dirán, ¿y cómo para qué queremos eso, no? O sea, ¿para qué queremos separar los costos? Existe una herramienta que desde luego es una herramienta administrativa, esto es interno, no tiene nada que ver con externos, y que es la determinación del punto de equilibrio. El punto de equilibrio en realidad nos dice que es aquel nivel de ventas o de operaciones en la cual mis ingresos y mis costos y gastos son iguales, es decir, nuestra utilidad es cero, o coloquialmente decimos que es cuando salimos tablas, ¿sí? El punto de equilibrio, para poder ser calculado, necesitamos una fórmula, y en esa fórmula nos dice que para saber el número de piezas que tenemos que vender para estar en punto de equilibrio, necesitamos dividir nuestros costos fijos entre el resultado de restarle al precio de venta el costo variable, que es lo mismo que decir que el costo fijo lo vamos a dividir entre el margen de contribución o utilidad marginal, ¿sí? De ahí la necesidad de utilizar un costeo variable. Si no tenemos un costeo variable, no podemos calcular punto de equilibrio. Si no podemos calcular punto de equilibrio, ¿cómo sabemos en la marcha, en el día a día, cómo vamos? Imagínense que ustedes, aquí en la universidad, no tuvieran clara que su escala de calificación es de 0 a 10 y que la calificación mínima, ¿qué tienen? ¿7? ¿Es la mínima aprobatoria? 6. Bueno, que el 6 es la mínima aprobatoria. Si ustedes no supieran eso, imagínense que tienen un examen y les entregan un 2. No sabrían qué tan bien o qué tan mal están. Ahorita saben que eso es terrible porque saben que mínimo era 6 y la máxima era 10. Entonces ven que están bastante lejos de mínimo estar en la calificación aprobatoria. Cuando ustedes reciben un 9, saben que está espléndido, ya superaron inclusive lo mínimo que tenían que hacer y están muy cercanos de obtener la calificación máxima. Igual en las empresas, si no saben cuánto es lo mínimo que deben de vender para estar tablas, cuando venden, ¿cómo saben? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Estarían completamente a ciegas. Es una herramienta bien fácil, yo les diría, y súper útil para ir monitoreando el día a día de cómo vas. Si ustedes, en el caso que les digo, tuvieran un 2, seguramente para el siguiente examen tendrían que utilizar una estrategia mucho más agresiva para acercarse a una buena calificación. Si ya sacaron el 9, probablemente su estrategia sea mucho más relajada. Lo mismo en las empresas. Entonces, a mí me gustaría que ustedes siempre vieran en este esquema del punto de equilibrio
que los costos fijos son como un barril, imagínenlo. Ese barril para las empresas tiene que ser llenado y en ese momento que se llena, estamos en punto de equilibrio. ¿Con qué se llena? Con la utilidad marginal, es decir, lo que cada uno de los productos me va aportando cuando consideramos lo que vendemos y su costo variable. Entonces, cuando el barril llegue a tope, estamos en punto de equilibrio. Cuando el barril derrama, entonces ya hay utilidad. Y en la medida en que ustedes hagan un barril más grande, más van a necesitar productos o utilidad para poderlo primero llenar, ni qué decir para que pueda derramar. A mí cuando me toca trabajar con emprendedores, por ejemplo, cuando hacen sus proyectos, parece carta a los Reyes Magos, y le empiezan a cargar una de fijos al proyecto, fijos que, otra vez regresando a la primera definición, no van a ser recuperables. El cliente no ve valor en eso, y mientras más grande hagas tu barril, más difícil va a ser de llenar. Entonces, no es que el negocio no esté bien, es la estructura de tus costos de fijos y variables lo que lo hace bueno o malo, mejor o peor. Entonces, esto es muy importante para decidir que en una empresa debe haber tal nivel de fijos o inclusive de variables. Entonces, según la fórmula, vimos que hay 3 elementos importantes para esto: precio de venta, costos fijos y costos variables. Entonces, vamos a ver. Si hablamos nosotros de los costos fijos, debemos entender que si en una empresa los costos fijos suben, el punto de equilibrio va a subir. El barril se hace más grande. Entonces necesitamos más unidades, primero, para llenarlo. Pero si los costos fijos bajan, entonces el punto de equilibrio baja, ¿sí? Y entonces el barril se hace más pequeño y necesito menos artículos para llenarlo. Entonces la decisión, oye, voy a rentar una bodega u otra, ¿cuál? Debes de tomar cuenta en esto, ¿sí? ¿Qué impacto tiene subir los fijos o bajar los fijos? En la segunda variable, que veríamos que son los costos variables, vamos a ver, ¿qué pasa si mi costo variable sube? Si mi costo variable sube, entonces mi punto de equilibrio sube. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal que voy a tener se va a hacer más pequeña. Y entonces voy a necesitar a más artículos que me ayuden a llenar ese barril. Pero si mi costo variable baja, entonces mi punto de equilibrio baja. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal se hace más grande. Entonces necesito menos artículos para llenar ese barril. Y la tercera sería el precio de venta. El precio de venta tiene un comportamiento diferente a las otras 2 variables. Si el precio de venta sube, el punto de equilibrio baja. ¿Por qué? Porque voy a tener más utilidad marginal y entonces necesito menos artículos. Pero si el precio de venta, baja, entonces mi punto de equilibrio sube, porque la utilidad va a bajar y voy a necesitar más piezas. ¿Por qué les comento esto? Y porque es muy importante que lo entiendan. Muchas veces cuando una empresa quiere ganar más, aparentemente dice, baja el precio de venta. Bájale. Cuidado con esa decisión simple, porque bajar el precio de venta de entrada va a hacer que tu punto de equilibrio suba. Y si no se compensa esa disminución en el precio de venta con lo que quieres vender de más, puede ser que tu resultado sea peor, Entonces, baja el precio de venta, nos cambiamos y estamos pagando más fijos, como que no vemos la relación entre estas variables. Idealmente, todos deberíamos buscar tener los costos fijos más bajos, los costos variables más bajos y el precio de venta más alto, idealmente. Pero no todos los productos, no todos los servicios o no todos los mercados nos van a aceptar mover estas variables así. Entonces tendrías que identificar cómo se comporta tu producto, cuál es la estructura que tienes para hacer planeación, para hacer más grande tus utilidades. En este caso, la herramienta del punto de equilibrio también nos puede servir para planear utilidades. ¿Qué es lo que hacemos? A los costos fijos le sumamos la utilidad que queremos hacer. Pues imagínense que el barril creció, pero ese barril ya tiene contenido la utilidad que queremos ganar. Entonces el chiste es llenarlo, ¿sí? Entonces, herramientas tan simples, repito, esto los vemos y yo creo que dentro de los costos son las más fáciles, inclusive hay cuestiones más complejas, las conocemos, pero lo más importante es que ustedes las ocupen. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en un proyecto con concesionarios de Volkswagen. Y entonces, en un negocio así, por ejemplo,
pues es muy incierto el poder predecir cuántos autos puedes vender, ¿sí? Hay muchas variables, es como muy complicado. Entonces la estrategia que se siguió, si ustedes por ahí tienen un Volkswagen, a lo mejor lo notan, fue que en las concesionarias se puso mucho énfasis en mejorar la parte de servicio y refacciones, ¿sí? Se pusieron, por ejemplo, los servicios nocturnos, en fin, varias estrategias para jalar que aumentara la parte de servicio de los automóviles y de refacciones. Y el objetivo que se buscaba era que esas unidades de negocio fueran lo suficientes para cubrir todos los fijos, ¿sí? En ese momento ya no está en riesgo la operación de la concesionaria. Con el servicio y refacciones cubren todos sus fijos. Y ahora sí, de la venta de coches, aunque fuera uno o fueran varios, ya todo era utilidad, porque el punto de equilibrio ya se había alcanzado con los otros. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los cines. Si ustedes son clientes del cine y van a Cinépolis, no sé si les ha tocado alguna vez ir y que ustedes estén prácticamente solitos en la sala, no hay nadie y les están proyectando la película. Dirán, oye, no inventes, pues ¿a poco les sale? La situación es que en un cine igual sería muy incierto, no, ahí hay cosas o indicadores que te dicen qué películas van a jalar más que no, pero bueno, pensando en esto, tú no podrías negarle o decirle a alguien, ay, a ver, espérese, compró su boleto, pero vamos a ver si se juntan, si no le devuelvo el dinero. No podría ser, o sea, trastocarías por completo el servicio. ¿Qué es lo que se ha hecho en los cines en general, no nada más en Cinépolis? La dulcería, ¿sí? La dulcería es la unidad de negocios que garantiza que se cubra toda la operación, ¿sí? Y ahora sí, una vez cubierta la operación, toda la taquilla es utilidad. Entonces puedes tener a una persona ahí que de todas maneras ya es ganancia. Y no solo eso, en base al concepto que han hecho en los cines, la dulcería no solo te sirve para punto de equilibrio, por sí mismo ya es un negocio muy rentable. Piénsenlo, finalmente son unas palomitas, unos nachos que pagas una fortuna. ¿Por qué serías capaz tú de pagar una fortuna por unas palomas y unos nachos? Por la experiencia, ¿sí? Porque, como dicen, el cine se ve mejor en el cine y las palomitas se ven mejor, también saben mejor en el cine, ¿no? Entonces tú podrías, o pagas eso por la experiencia, no es que estés comprando, no te dedicas a vender palomitas, ¿sí? Entonces, en base a esa estructura, repito, toda la taquilla ya es utilidad y pueden manejar mejor sus estrategias. ¿Cuántos negocios que ustedes conocen tienen esta estructura? ¿Sí? Entonces, mi invitación va en torno de esto, jóvenes, de que todo lo que ustedes aprendan, qué bueno que se lo aprendan y que salgan muy bien en sus calificaciones, eso está sensacional. Sin embargo, de nada va a servir si ustedes cuando terminen, o desde ahorita, si se van a insertar en la parte laboral, no las van a utilizar o se van a ir con lo más fácil, aunque ya les dije metodológicamente estén en lo correcto. Por eso les hablaba un poco de la actitud. En realidad en México son muy pocas empresas, por ejemplo, las que cotizan en bolsa o tienen esta obligación de presentar información externos, es muy poco. Y digo, y Hacienda no es todo el universo, digamos, hay mucho más allá de la parte interna, en donde tenemos una enorme área de oportunidad para desarrollarnos como profesionistas, ayudando a que las empresas crezcan, nosotros crecemos. Y repito, si ustedes quieren ser empresarios, pues tener esta visión ya desarrollada que se les generó su carrera, de cómo van a fundamentar toda la toma de decisiones que tengan que hacer, ¿sí? Yo les diría que eso es básicamente mi recomendación, y de que le agarren el gusto a los costos. No sé por qué, a nadie le gustan los costos. En realidad somos pocas personas las que nos dedicamos a los costos. En el área de los contadores la mayoría se va para auditoría o fiscal y por ahí desaprovechan un área. Yo les diré, es un área poco competida, muy bien remunerada y la verdad es muy bonita. Es una parte como la parte creativa, llamemos así, que puede tener la contabilidad, cuando sabemos que en realidad es un esquema muy cuadrado todavía, ¿no? Entonces mi invitación a que le agarren el gusto cada vez más a los costos, ¿no? Aquí les pongo un correo, cualquier cosa. Yo soy Gabriela Sánchez Bazán, pero el correo es Ana Costos, de análisis de costos, para que se acuerden, porque luego me escriben, maestra Ana, no soy Ana, soy Gabriela, y esto era por un correo que en su momento abrí para una materia, es anacostos@hotmail.com. Yo estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Yo me quedaría platicando con ustedes toda la mañana, pero tienen clase, entonces les agradezco mucho su presencia.
Gracias, maestra Gaby, como siempre, excelente presentación de temas tan sencillos pero tan importantes para todos como estudiantes de costos y conocedores, que tenemos aquí muchos alumnos que son muy talentosos y que saben mucho de costo y que estoy seguro que pronto lo van a aplicar. Estos puntos que nos acaba de tocar son puntos finos, puntos claves que tenemos que poner énfasis, porque con suerte nosotros en San somos más teóricos, pero estos puntos son esenciales y básicos para sacar el mejor provecho de los costos. Y siempre, como siempre, nuestros costos indirectos son nuestro coco y nunca terminamos. Y como usted dice, siempre ponemos que las horas hombre, que las unidades, que las horas máquina, pero siempre hay que buscar una base más, y tenemos el costeo basado en actividades, y ayer precisamente tuvimos una presentación en costos 4 de unos alumnos que presentaron las estadísticas, los porcentajes de los países en Europa, en Australia, en Estados Unidos y en México, y realmente México ocupa muy poco el costo basado en actividades, y tampoco Estados Unidos lo ocupa mucho. Quien más es Australia, tenía el 56%, y costo basado en actividades es otra manera de distribuir también los costos indirectos a la unidad. Aquí yo estoy platicando muy amenamente con la maestra que sabe muchísimo de costos, pero quisiéramos oír a nuestros alumnos alguna pregunta que quisieran hacer de voz viva, la pueden hacer. O tienen algún documento que nos quieran pasar, si no quieren hacerlo en voz viva, alguna pregunta. Por aquí teníamos una que nos hacía una alumna. Y me dice, ¿hay otro medio de recuperación del costo que no sean las ventas? No, yo diría que no. Básicamente digamos, no necesariamente tiene que ser de manera directa en las ventas, pero se tiene que haber reflejado en algún momento en el ingreso. O sea, podemos hablar de intangibles, por ejemplo, ¿no? Y los intangibles no necesariamente los vamos a ver reflejados en ventas, pero le dan valor a la empresa. ¿Sí? Ustedes saben que hoy día, para determinar el valor de una empresa, ya no se está tomando los activos que tenga, ¿no? Los fierros, como decían antes. Hay muchos intangibles que hacen que una empresa valga mucho más. Y en ese caso, digamos, no es que lo veríamos reflejado en las ventas como tal, sino en una cuestión de activos intangibles que pudieran generar valor. Yo les diría, la cuestión de operación, la parte diaria de las erogaciones normales, pues básicamente casi siempre se ven reflejadas de alguna u otra manera en las ventas, que puede ser de manera indirecta, si no nada más el área generadora de ventas sería donde había costos, ¿no? Pero de alguna manera se tiene que ver reflejado en ventas o en algún activo. Gracias, maestra. Otra sería, ¿no sería poco nocivo costear todas o la mayoría de las erogaciones en el punto de equilibrio? Pues no veo por qué tendría que ser nocivo. Más bien, en el punto de equilibrio lo importante es la separación de los fijos y de los variables. Ahí sí, no a detalle, no necesitas conocer de los fijos cuál es cada uno de los fijos, o del variable cuál es cada uno de lo que los componen, pero sí tener la certeza de los costos fijos totales y el variable unitario pero total. O sea, al contrario, sería riesgoso no incluir alguno de los costos, ya sea como fijos o como variable, Ahí sí no, porque entonces el resultado de la empresa se vería contaminado, llamamos así por la información. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta de voz viva? Yo creo que sí tienen muchas preguntas por ahí que hacer, inquietudes. Sencillo. ¿Estuvo muy claro, entonces? Sí. La verdad sí es un don de la maestra, tiene una facilidad de explicar y dar a entender todo. Mis felicitaciones. Joven, ¿querías hacer una pregunta? A ver, adelante. Buenas tardes. En base a lo que nos acaba de explicar, ¿se tendría que reclasificar lo que estuvimos manejando erróneamente como un gasto a un costo, dependiendo fijo o variable, o lo podríamos dejar así, pero tenerlo contemplado ya en nuestro resultado y especificarlo? Yo más bien te diría que, de hecho, no
es lo que te digo, estamos como inmersos en dos sistemas de contabilidad. La contabilidad financiera jamás te va a permitir que tú cambies el nombre, ¿eh? O sea, en base a norma, en base a la estructura de Estado, siempre vas a ver costo, solo con costo de ventas y todo lo demás es gasto, y eso no se puede mover. Pero de manera interna, créeme, cuando tengo la oportunidad de trabajar con alguna empresa, la primera estrategia que vemos es la revisión de todos sus costos y gastos para identificar partidas que no generen valor. En algún momento ustedes estudiarán o ya estudiaron la cadena de valor, y en eso consiste, ¿no? Entre otras cosas, analizar qué partidas dan valor y cuáles no, y las que no desaparezcan, les digo, no tendrían por qué existir. Una vez que ya están así, pues digamos que de manera continua estar viendo. Por eso digo, ¿quién en su sano juicio eroga un dinero que no te sirve para nada y que te va a mermar lo que ya habías ganado? Pero eso desde luego es una cuestión interna 100%, no se debe de cambiar, digamos, los formatos o algo así, es únicamente de manera interna, ¿no? Más allá del nombre y apellido. Y la parte de los fijos y variables igual. En realidad ahí sí no te importa en dónde están, sino su propia naturaleza, el comportamiento que tienen en relación con la actividad, para clasificarlos correctamente, ya sea como fijos o como variables. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Bueno, maestra Gaby, pues la verdad bastante clara, muy amplio, que estarán los alumnos muy satisfechos. Nadie seguro tiene alguna duda, alguna inquietud. Clarísimo. Bueno, pues un aplauso para nosotros. Con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas más y con mis alumnos todavía más. Vamos a pedirle a la maestra Elia Juárez Rascón que haga entrega del reconocimiento a la doctora Gabriela Sánchez Bazán. Maestra, le agradecemos su brillante exposición y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento a la doctora Gabriela Sánchez Bazán por su participación como ponente en la presentación de la importancia de utilizar la información de costos para la toma de decisiones, realizado el día 26 de octubre de 2016. Pensar bien para vivir mejor. Gracias, maestra. Hoy le vamos a pedir al maestro Pedro Pérez Rojas haga entrega del reconocimiento a la maestra Elisa del Perpetuo Socorro Ruiz Rendón. Pues como todo tiene un principio, llegamos al final. Muchas gracias por participar.